Presentamos a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Milton Morrison, experto en temas energéticos y vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días, Michelle, Marcela, Grullón. Como siempre, un placer estar por aquí. Gracias por estar aquí, ingeniero. Sí. Mire, yo creo que el tema obligado con el que debemos iniciar es 2015 sin pacto eléctrico. Ya. No pudimos llegar a ningún acuerdo. Así es, así es. Bueno, tal como tú lo planteas muy bien, se tomó la decisión por parte del Consejo Económico y Social de extender las discusiones del pacto eléctrico para el 2016. No se pudo concluir la fase número 4, que es en la que estamos, donde se tomaron todas las propuestas de consenso, disenso, y se estaban tratando de filtrarlas para producir las propuestas que iban a ir en el documento de pacto, y el tiempo no alcanzó por diversas razones. O sea, fue un año matizado fundamentalmente por retrasos importantes en las discusiones, porque si nosotros tomamos en cuenta de cuándo se produjo el decreto presidencial para dar inicio al pacto eléctrico, hace un año, fue en el 2014, es un decreto del 2014, pero cuando se da el punto de inicio a las discusiones fue el 19 de enero del 2015, pero de ahí a ese discurso del ministro Montalvo a iniciarse las discusiones pasaron como 5 meses o 6 meses, o sea que de verdad que se inició más o menos en mayo. No, posterior, se inició casi en junio, julio, ahí estábamos iniciando, y ese retraso, más luego el retraso que se produjo luego de concluir la fase 3 hacia la fase 4, fue de casi 2 meses, o sea que el tema del cronograma ahí fue problemático. Ayer escuchamos unas declaraciones que ya independientemente del que no fue consensuado el pacto eléctrico en el 2015, de que se va a tratar de aprobar en el primer mes del 2016, de que esa es la disposición. Bueno, la disposición, el deseo planteado es ese. Ahora hay una realidad, las discusiones van a iniciar nuevamente el 12 de enero del próximo año. Estamos hablando de discusiones que todavía no son concluyentes. Yo en el mejor de los casos, y siempre quiero cuidarme y tomar en cuenta la realidad misma que hemos tenido, yo creo que todavía en enero, iniciado el 12 de enero, todavía en enero vamos a estar concluyendo la fase 4. Hay que hablar de febrero o marzo para la fase final. Ingeniero, usted es experto en electricidad, así como Grullón aquí que nos acompaña, pero hay algo que nosotros queremos saber. El otro día analizábamos los puntos ya que hay consenso en el pacto eléctrico. No hay consenso. Porque si no lo hubiesen terminado. Los puntos que hay consenso en el pacto eléctrico y los puntos que no lo hay. Y vemos que ya se ha llegado a consenso, un 70% de los puntos, y que hay 30% que todavía están en el aire, pero vemos la cantidad de temas y de cosas. Supuestamente el sector eléctrico no es generación, transmisión, comercialización, tal vez la política, 5 o 6 cosas. ¿Qué tanto punto es que tiene un pacto eléctrico donde podemos tener 80 cosas aprobadas y todavía 20 y pico de cosas donde no hay un acuerdo entre el sector oficial y los otros sectores? Sí, ¿Qué tantas cosas que hay ahí adentro que nosotros los dominicanos no sabemos? Sí, no, mira, lo primero, Michelle, yo quisiera puntualizar un poquito. Yo creo que la relación es inversa. Está el 30 consenso, 70 todavía en discusión de los disensos. O sea que esa es más o menos la proporción. Entonces es peor de lo que estamos hablando. Bueno, lo que pasa es que por la forma de la metodología, en la fase, por ejemplo, que nos encontramos, apenas se pudieron ver los consensos, pero cuando vemos la cantidad de disensos es mayor, aunque se tomaron una serie de medidas para simplificar o unificar la cantidad de disensos y que eso permitiera la celeridad del proceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sector eléctrico? Mira, es que la gente, porque el ciudadano, en sentido general, porque no se ha dado cuenta del nivel de deterioro que ha tenido este sector gradualmente durante décadas. ¿Y qué ha pasado? Que aunque tal como muy bien tú dices, es un sector que está dividido en generación, transmisión, distribución, comercialización y otros aspectos, y luciría algo muy simple, cuando tú lo observas y lo diseccionas, te das cuenta
que hay mucho daño y hay muchas cosas que hacer en cada una de las áreas. Entonces, en un pacto eléctrico no es posible enfocarnos solo en un punto para encontrar la solución en ese punto y que eso, digamos de una u otra forma, se extienda hacia las otras áreas. Es decir, no podemos ir al pacto y solo analizar los problemas o los desafíos que hay en el sector de generación y esperar que solo resolviendo eso vamos a resolver lo otro, porque hay un tema institucional de cumplimiento de ley, del rol que juegan las diversas instituciones, que no necesariamente tienen que ver con la generación, pero hay un gran problema ahí. Luego está el tema de distribución, en transmisión hay desafíos, hay responsabilidades del consumidor, o sea, que el pacto eléctrico, por eso se habla que tiene que ser integral, es que toca la problemática muchas áreas y deben ser abordadas todas de manera paralela para encontrar un punto en donde confluyan y pueda dársele una solución al problema. Y no Morrison, pero mencione 3 puntos ahí que no están de acuerdo. Bueno, mira, puntos así de acuerdo, yo voy a dejar el que ha sido... 3 nada más, 3. 3, yo voy a decir 3 que todavía no sean sé... fundamentales. No, exacto, fundamentales. Mira, hay un tema ahí, una discusión de forma y algo más de fondo con el tema de la participación público-privada. Todavía no hay una definición ahí de cómo debería ser el esquema de propiedad del sector eléctrico. Si el Estado sigue participando... O barata y eficiente, Morrison, porque eso es lo que tienen que ser. No, claro. Lo que el gobierno quiere y lo que quieren los cosas, lo que tiene que ser barata y eficiente. No, claro, eso es lo que tiene que ser la luz. Eso es lo que todos percibimos, pero yo le iba a mencionar a buen precio, no se puede hablar de barato. Hay quien quiera que sea barato. A buen precio, no barato. ¿No? Hay un tema que ustedes saben que hay actores que juegan, tienen diversos sombreros. El sombrero de regulador, de definición de política energética y también de jugador. Entonces, hay un tema ahí de quién, si el Estado participa como jugador, como regulador, como propietario o el sector privado juega ese rol. Después hay otro tema que tiene que ver... Pero eso es conceptual. No, eso es conceptual, porque al final de cuentas, el planteamiento nuestro es el siguiente. Se puede definir el concepto. Exacto. Y se aplica en 20 años. Claro, lo que nosotros pedimos, tal como señalaba Michelle, al final es que la gente tenga un suministro de electricidad constante a precio competitivo y de calidad. Eso es lo que se quiere, independientemente de que el dueño sea público o privado. Dígame otro punto. Pero ahí hay un punto. Dígame otro punto. Hay otro punto ahí que todavía como no termina de cerrar de una manera adecuada y está vinculado, por ejemplo, con el tema de la tarifa técnica, la aplicación de la tarifa técnica, el desmonte de los subsidios para poder transparentar ese proceso, y eso vinculado con el tema de cómo va el tema de la gradualidad en el desmonte de las pérdidas de distribución. O sea, ahí hay todavía puntos... Explíquenos un poquito eso, que no sé. Mire, le explico un poquito. Ustedes saben que la tarifa eléctrica aquí en el país, o sea, definida por la Superintendencia de Electricidad, tiene diversos bloques de precios, o sea, dependiendo de cuánto es el Hay consumo, diferentes tarifas. Hay diferentes tarifas en un mismo bloque de consumo. Cosa que entonces, no tiene sentido. Exacto. La Ley General de Electricidad manda que tiene que aplicarse una tarifa técnica. ¿Qué es lo que es la tarifa técnica? Es la tarifa que refleja los costos reales de cada uno de los segmentos, digamos, que estructuran la tarifa. Es decir, debe reflejar el costo real de la generación, lo que se cobra por el peaje de transmisión, la parte del valor agregado de distribución, etcétera, etcétera. Y si el gobierno, el Estado Dominicano, otorga un subsidio, que lo diga, que se vea cuál es el fragmento o la porción de esa tarifa que está siendo subsidiada. Bueno, ahí hay un tema, porque aplicar esa tarifa técnica es decirle al ciudadano, mira, cuando los costos de los combustibles bajen en el mercado internacional o con los costos de combustible que se genera electricidad baje, bueno, tu tarifa va a bajar, pero cuando suba, va a subir. Pero la gente necesita en su factura eléctrica ver esa realidad y darse cuenta qué tanto el gobierno lo subsidia. Entonces ahí todavía como que hay un tema. Que si se va no encaja. ¿Cómo es? Nosotros propusimos. Sí. Nosotros es Grullón. Okay. Está en el Nacional. Sí. Porque los políticos tienen un problema en el país. Ellos aprueban las cosas en el Congreso y después les cogen miedo. Okay. Por ejemplo, el plebiscito. Nosotros estamos planteando
que aquí se haga un plebiscito donde sea el pueblo que decida eso que ustedes vienen planteando hace muchos años. Ustedes no lo están planteando ahora en el pacto. Ustedes tienen siglos planteando eso. Que se deje flotar. Sí. Es decir, que se deje a la ley del mercado la energía. Pero tiene que tener una participación del pueblo. No pueden ser 3 gentes que decidan eso. Porque después se van a encontrar un problema político, como pasaba con la... Por ejemplo, la oposición fue y planteó que el gobierno baje la energía de acuerdo a los carburantes, ¿no? Sí. Pero después, ¿quién la va a subir? Eso es. Entonces vamos que sea el pueblo que decida. Claro. Y el tercer elemento, para tomarlo ahí, que ha generado, para responder tu pregunta, el tema con las energías renovables y los incentivos, que ahí ha habido también una, una especie de disenso en cuanto a la visión de quienes plantean que el tema de los incentivos a las energías renovables debe ser una discusión del pacto fiscal y no del pacto eléctrico. Hay quienes se oponen a restablecer esos incentivos que estaban en la ley original, la 5707, eso, o sea, que esos son, por decirte, 3 puntos. No es que los proyectos alternativos ahora, como unos paneles que ha instalado Michelle, le están mermando la finanza a las EDE. No es ahí que viene el problema. Bueno, tú lo has planteado, ese es el origen. Sí, lo pero que pasa... mira, aquí nos escribe por Twitter un televidente, que es Mario Antonio Lara Valdés, dice que le preguntemos que qué opina usted o la ADIE de las energías renovables, que fije una posición si esto debe llegar a un 20% en la República Dominicana. Bueno, nosotros la posición que hemos planteado siempre es que con el potencial que tienen las energías renovables en el país, deben alcanzar su nivel óptimo, porque las energías renovables, ya sea sol y viento fundamentalmente, son nuestro petróleo, digamos, son nuestro combustible, si se le puede llamar así, autóctono, que no dependen de la fluctuación. Entonces, claro, nosotros estamos y hemos estado siempre de acuerdo con el desarrollo de eso, y hay algunas empresas, por ejemplo, miembros de la ADIE, el caso mismo de Gejaina, que ahora va a inaugurar el parque eólico Larimar, tiene los eólicos. Hay otra empresa que la voy a mencionar, CPP, que tiene ya varios años trabajando con un proyecto eólico. O sea, nosotros creemos en las energías renovables y entendemos que deben seguir promoviéndose para que la matriz energética haya un componente más importante de ella. Pero Morrison, dinos algo. Una cosa es, usted representa la Asociación de Industria de la Energía, sí, los generadores de electricidad de la República Dominicana. Y sabemos que los generadores en sí, para generar energía con el sol, con el viento, tienen una serie de concesiones, de exenciones para poder hacer estas inversiones tan costosas. Hablemos del usuario, sí, que es la parte que le interesa al televidente. Esto de que se puedan modificar las leyes de las energías renovables, que vimos inclusive un artículo suyo en este sentido, y una carta que anda circulando por ahí, que si se van a modificar las exenciones a las personas que puedan instalar este tipo de energía renovable, como paneles solares en su casa, o el que quiera poner un molino de un molino eólico en su, ¿verdad? Se llama así, en su casa. Y ¿usted cree realmente que quitar estas exenciones, o el tema de que se está cuestionando, que creo que es la única parte a discutir, que es decir, si yo le estoy comprando la luz en mi contador a 10 centavos el kilo, la que yo le envío cuando produzco en exceso con sol, que me la quieren recibir, la propuesta es recibirla más barata de lo que al precio de como compra la distribuidora la electricidad a ustedes, los generadores, no a como me la están facturando a mí. No sé si me entendió la pregunta. Claro, mira, hay un tema, por ejemplo, y perdóneme, sí, y si estas exenciones debieran ser retroactivas, porque por ejemplo, acabamos de ver un Congreso Mundial de Medio Ambiente donde la República Dominicana se compromete a fomentar esto. Claro. Esto no va en contra de eliminar estas políticas, no va en contra de lo que quiere lo que se quiere como país. Sí,
Mira, realmente tú has tocado ahí los puntos fundamentales de la discusión, pero yo te voy a decir nuestra posición cuál es en ese sentido. Mira, lo primero, hay dos elementos. Lo primero, nosotros estamos de acuerdo en la promoción, en la difusión, el desarrollo de las energías renovables en la República Dominicana por las razones que te había expuesto. Son nuestros recursos energéticos autóctonos, son los que nos permitirían incrementar los niveles de seguridad e independencia energética que una isla, porque a veces pensamos que todo un continente o tiene muchísimos recursos, una isla como la nuestra con recursos limitados, lo que tiene que orientarse a ese sentido. Ahora, ¿qué ha pasado? Porque en la discusión de fondo, y tal como lo señalaba Grullón, dice, bueno, las distribuidoras se quejan porque se están perdiendo clientes importantes porque están migrando a este tipo de cosas. Mira, lo que pasa es que aquí hace falta mucha información y el debate. Si ya sea el gobierno, a través de la entidad que fuese, hubiese explicado de manera muy clara el tema y dice, bueno, mira, nosotros como gobierno tenemos una política de fomento e incentivo a las energías renovables, pero debe llegar un momento en que las energías renovables que se instalen tengan que de una u otra forma pasar por un filtro o reportar una serie de costos en lo que incurre, por ejemplo, la empresa distribuidora, que no necesariamente se lo tiene que regalar al usuario, porque eso termina descapitalizando. Entonces la posición no es que se den incentivos y se regalen los paneles solares para nada, y que el que sea un autoproductor reciba un pago por la energía producida consono con la realidad, que refleje los costos que tiene que pagarse. Por ejemplo, si las empresas distribuidoras alegan que cuando tú lo produces en tu casa, esa energía, y tú la inyectas a la red, hay por ejemplo un costo en el alambrado que se utiliza, que es la empresa distribuidora que lo pone para inyectar esa red. Si hay un tema de la regulación de frecuencia que tiene un costo en el sistema eléctrico interconectado, el cual los otros jugadores lo pagan y el que tiene en su casa no lo paga, bueno, pues entonces tú calculas cuánto son esos elementos de costo y tú se lo agregas, pero no necesariamente es lo más correcto mandar una señal diciendo como que tú lo que estás limitando lo que es la recompensa o la retribución de quien hace su instalación en su casa. Aquí hay un problema de comunicación, es lo que yo he podido ver, que ni la Comisión Nacional de Energía, oye Grullón, sí, que ni la Comisión Nacional de Energía, que ha desarrollado un borrador, le ha explicado a la población. No, pero ese borrador, espérese, ese borrador que tú habló solamente habla del tema de la tarifa. La Comisión de Energía yo quiero reconocer. La Comisión de Energía dice que no tiene dinero. Nosotros hemos hablado con la Comisión de Energía y hay que reconocer que ese borrador es una cosa en discusión. Sí. Eso no contempla la revisión de las exoneraciones fiscales de los paneles, ni los otros tipos de incentivos a nivel de impuestos sobre la renta. Lo que se está planteando es un tema de tarifa exclusivamente. Claro, pero eso es lo que yo estoy tratando aquí de explicar, lo que hay en el trasfondo de la tarifa. O sea, que hacer una nueva ley. Lo que se plantea es una reducción, como tú decías, de lo que es el precio de compra del kilovatio hora de la autoproducción. Pero cuando tú lo pones así y tú no lo explicas, las razones del por qué eso se da y qué tan justo, digamos, es ese precio que tú das, es lo que genera todo este tipo de situación, porque es cierto que tú dices, está a un nivel de borrador, pero se puso un valor y lo que hay que explicar. Pero la posición nuestra, para no dejarla en el aire, apoyamos las energías renovables, pero entendemos que deben, en el marco de la promoción e incentivo, eso hay otro tema. Aquí tenemos una cualidad negativa en el país. Aquí cuando se dan subsidios, incentivos, es eterno. Aquí hay que desarrollar una política temporal que incentive, porque esa es la palabra, incentive en un tiempo, y después de ahí usted comienza a cobrar los costos reales que no vayan en detrimento, en un déficit financiero del sistema eléctrico total. Pero cuando no hay una política coherente, entonces esos son los problemas. Lo que no podemos caer en el populismo, por ejemplo. Sí. Una persona como Michelle pone un bidireccional, sí, ¿verdad? Entonces la energía que le sobra se la manda y hay que computársela como positiva. Sí. Pero ¿qué sucede? ¿Quién paga la cadena de distribución?
Ahí es que yo te voy. Es decir, yo soy individual, yo pongo, pero yo te vendo, exacto, pero la cadena de distribución, ¿quién la paga? Muy bien. ¿Quién la asume? Entonces, muy bien. Lo que hay que ir ajustando cosas. Eso es, la política. El problema es, oigan bien, le está hablando una persona que primero soy un usuario. Sí. Segundo, tengo paneles solares instalados. Tercero, entiendo lo que usted está explicando de la tarifa y de los costos. Eso ahora le voy a decir una cosa. Bajo el régimen que yo me instalé, y que gasté, hice mi inversión, fue ese. Es como que a mí me digan ahora que yo no me voy a descontar de mi impuesto sobre la renta lo que yo invertí, porque yo hice un cálculo. Yo dije, lo que yo voy a pagar de préstamo por estos paneles, no voy a dejar de pagar de luz. Y me dijeron que me iban a comprar esa luz a la tarifa que yo la estaba pagando. Y a mí, aquí se sufre mucho de decir, usted hace su cosa bajo una regulación y te cambian las reglas de juego. Aquí te hacen un pacto fiscal y eso, y aquí eso está bien. Y hay otra cosa que ustedes tienen que recordar. El problema eléctrico hay que resolverlo. Es así. No es para resolver el problema a los generadores ni al gobierno. No, a todo el mundo. El hecho simple de que la operación sea neutra. Yo como dominicano soy dueño de esas redes que están ahí. Y el hecho simple, con un problema que tenemos de déficit y de costo, de que la operación sea neutra para el Estado. Lo que yo me uso de día lo produzco, mando en exceso y tú me lo cobras como me vas a facturar a la noche. Ese es un granito de arena que se le pone al sistema. Y eso hay que verlo así, porque no todo es un negocio que hay que sacarle lápiz. Pero es así, mira, ya tú mencionaste lo más elemental. Si no se le saca lápiz, no es sostenible. El cambio, lo que tú dices, por eso yo decía, en el problema eléctrico, cuando hablamos del pacto, está el tema del cumplimiento del marco legal y regulatorio. Ese es el problema, que las leyes no se cumplen y los marcos regulatorios te lo cambian de un momento a otro. Y ahora le toca al sector de las renovables vivir esa realidad que de una ley que se aprobó en el 2007 fue afectada por la reforma fiscal del 2012. Ahora hay un apresto de hacer una nueva modificación y vuelvo y planteo. Hay un problema de comunicación para expresar cuáles son las cosas que se quieren y las razones del por qué se toman ciertas decisiones. Entonces, totalmente de acuerdo, las renovables hay que promoverlas por diversas razones. Por esa razón última que planteó Michelle, es un aporte, es una nueva generación. Pero ustedes dejaron la comunicación fuera del pacto eléctrico. Yo se lo vengo diciendo desde que comenzó eso. Tampoco pero no, mira, déjame decirte, Grullón, el pacto eléctrico, el sector privado, el sector público dejó fuera la comunicación del pacto eléctrico. ¿Dónde están los directores de periódicos, los dueños de medios? Bueno, pero ahí en ese pacto. Bueno, pero ahí no están. Pero no es una decisión de los participantes del pacto, quizá en el decreto del pacto mismo debió comisionar. Los técnicos eléctricos se cogieron el sector eléctrico para ellos y no van a resolver problemas si no integran a la sociedad. Hay una propuesta de eso, de los técnicos creen que lo pueden resolver y no lo pueden resolver. Y educación a través de la promoción masiva y campañas masivas para que la ciudadanía entienda la problemática. Eso es una propuesta de consenso. Richard se reúne con los técnicos. Bueno, ya eso. ¿Entiendes? No son los técnicos, es la sociedad que tiene que resolver el problema eléctrico. Yo creo que ahí debe estar Corripio, debe estar el gigante de Telemicro. Debe estar los grupos con Jacín, todo el mundo, todo el que hace comunicación aquí, Raymond Pozo y todo el mundo debe estar en el pacto eléctrico. ¿Por qué? Porque sin la gente no se puede resolver el problema. Por ejemplo, ¿cuál es el crecimiento en términos matemáticos aritméticos? El crecimiento aritmético es igual que el crecimiento exponencial. Claro que. Y solamente con la gente se logra un crecimiento exponencial. En todas las sociedades. Entonces, si no se integra el consumidor, y representa como el consumidor tres gente que hablan que tienen un mecanismo de hablar y se representan allí. Eso no son lo que representan al consumidor. Claro. Morrison, a nivel de la asociación, ¿cómo va la relación actual? Porque el pacto eléctrico lo vamos a firmar y vamos a ver si se cumple y cómo, después hay que hacer muchísimas cosas. En este momento, ¿cómo va la relación con el Estado Dominicano? El tema de las deudas, ¿cómo van? Los acuerdos que se habían logrado con relación a que el gobierno desmontara la deuda con los generadores. ¿Cómo va están bajando los generadores con este precio del petróleo? Aunque los usuarios no lo han visto reflejado, pero le han bajado las tarifas al Estado. Antes de cerrar, queremos saber eso. Sí, mira, sobre el primer punto, el tema de la deuda, como tú sabes, hace algunos meses, en septiembre, fundamentalmente se llegó a un acuerdo
en el que el Estado se buscó un mecanismo conjunto y eso ha bajado la presión de la deuda, sobre todo en la parte que tiene que ver con el gobierno y los generadores, aunque esa deuda se mantiene con otro tipo de acreedor en el mercado. Entonces la deuda ronda ahora mismo alrededor de 200 millones, que no es una cifra bajita, pero hay una realidad que ha quitado. Yo voy a hacer una propuesta que el presidente de la República, cuando convoque a los agentes del sector eléctrico, convoque también a los directores de periódicos. Y que lo ponga un careo ahí. No es así. Es que los medios de comunicación, al igual como existe la telefónica, tienen que ser parte de la economía del sector eléctrico. El sector eléctrico maneja el 17% del Producto Bruto Interno y los medios de comunicación están fuera de eso. No va óyete bien, el sector eléctrico no va a contar con el concurso de los medios mientras los medios no sean parte de la economía del sector eléctrico. Ahora mismo las sedes no están publicando la interrupción en los periódicos. Es decir, tenemos que darle una participación a los periódicos, porque no es verdad que ellos van a defender el sector eléctrico estando fuera de ese pastel, y hay que decirlo así. No es verdad eso, y no, Julito así no canceló el programa. Porque no le hicieron caso nunca en materia financiera. Y Julito, que tiene 30 años en la televisión, va a sentarse aquí a las 5 de la mañana a defender el sector eléctrico. ¿A cambio de qué? No, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que hay... Y quería, antes de irme a hablar, reflejar del tema de los costos. Mira esa gráfica, si se puede fijar, es cómo ha variado desde enero de 2014 a diciembre. ¿Ese es el comportamiento de la deuda? Del precio de la energía que produce el generador y se la vende a la distribuidora. Mira cómo ha caído de 16.3 centavos a 11.45 en el mes de septiembre. ¿Ustedes llegaron a vender a 16? Exacto, y ahora a 11.5. ¿Y el valor más alto cuánto fue? 17. Bueno, en estos 2 años el valor más alto fue 17, exactamente. Y ahora está a 11. A 11.45. Eso lo que refleja es que las empresas generadoras sí han traspasado la reducción del costo de los combustibles en el precio final. Entonces, que le venden a la distribuidora. Una pregunta, cuando usted habla de 200 millones de dólares, ¿eso es un mes de operación? No, como están los precios ahora mismo de los combustibles, eso, 2 meses no, quizás 1 mes y medio. O sea que estamos con una facturación menos que el supermercado. Exacto, es una factura, exactamente, que otro tipo de negocio. Y a 120 ustedes están cobrando casi de contado. Así es. Y ingeniero, para terminar, ¿qué usted cree que pasa que esa factura eléctrica no baja? Si bajó eso, si bajó el costo de generación. Porque la viene subsidiando el gobierno hace tiempo y no puede de la noche a la mañana ahora, porque eso no equilibra la finanza. Bueno, lo que pasa, esa es la explicación que da el gobierno. Ahora, si nos llevamos de eso grullón, si pasaremos 10 años todavía compensando, porque la cantidad de subsidios que se ha transferido es grande. Vamos a convocar un pueblecito que diga que sí o que no. Pero termino diciendo, para contestarle a Michelle, lo que pasa es que es una prerrogativa, una decisión de la Superintendencia de Electricidad, que es la que sube o baja el tema de la tarifa. No, pero tengo que responderlo para que no se crea que de los es el pueblo que hay que convocar. Claro. Pero yo lo digo para que se quede la idea de que... Yo me voy a sentar aquí a preguntar nada más. No, yo tengo derecho a opinar también, porque yo no me puedo prestar aquí nada más a preguntar. Perfecto. Ingeniero, yo tengo derecho a opinar. Me voy a levantar a las 6 de la mañana aquí a sentarme aquí. ¿Cuándo se reinician las conversaciones del pacto? 12 de enero del 2016. El 12 de enero del 2016, de acuerdo a Monseñor Agripino, quien es el presidente del CES, está convocado nuevamente todos los sectores para continuar con la fase 4 del pacto eléctrico. Pero vamos encaminados. Así es. Bueno, vamos a ver si nosotros logramos un acuerdo. Si logramos... De 30 a 70, al revés de lo que dice Michelle. Están de acuerdo en un 30%, falta un 70%. Bueno, lo que pasa, eso es normal. ¿Usted que está ahí, qué es lo que opina? Eso es normal, porque casi siempre en sectores tan conflictivos como este, o sea, los disensos y los puntos de vista diferentes son mayores, pero yo entiendo que a medida que pasa el tiempo van a ir reduciéndose. Tampoco son fijos, por momentos están en una cosa, después van cambiando, ¿verdad? ¿Tú sabes cuánto quiere dar el anuncio a un programa como este, uno de los sectores que maneja dólares? Sí.
30 y 35 mil y 40 mil pesos a un programa. Oye, de una cuña vale 100 mil pesos en Telemicro. Sí, pero 30 segundos. Entonces quieren que te hagan un programa, te pongan la cuña, te defiendan el sector por 30 mil pesos. Sí, y así no pero puede eso, ser. eso no es El así. sector eléctrico tiene que revisar. No, yo lo voy a plantear porque aquí nadie lo plantea. Ya. El sector eléctrico tiene que revisarse y tiene que ponerse al día con el sector de la comunicación y tiene que hacer parte de la economía como hizo la Telefónica, para que una gente que no tenga medidor no encuentre media página en un periódico. Pero yo estoy de acuerdo, el gran problema es de comunicación y ojalá el 2016 sea el año que confluyamos y entendamos eso, que a la sociedad hay que mis hijos están criados, que hagan lo que quieran conmigo. Ya. ¿Te entiendes? Por eso es lo que yo creo. Bien, yo creo que el problema es más grande que el pacto. Si no nos ponemos de acuerdo adentro, no vamos a tener afuera. Qué bien. Le damos las gracias al ingeniero. Gracias a ustedes. Hay que anunciar que el sábado a las 8 de la mañana viene la otra versión de esta entrevista, que es la parte noticiosa trabajada periodísticamente en Color Visión a las 8 de la mañana. Al ingeniero Milton Morrison le damos las gracias, experto en temas energéticos, ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Muchísimas gracias, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica. Muchas gracias. Usted ya sabe que usted es amigo de Síntesis, ¿verdad? Así es. Tiene un compromiso fijo aquí. Esa categoría no se le da a cualquiera. Vamos a hablar de exenciones próximamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno. Michelle Grullón, gracias.